Amigos, gracias por estar de vuelta aquí en Área Reservada TV, desafiando la censura y la conexión de Internet. Doctor Barnaghi, con la mano en el corazón, por favor, ¿usted es optimista o pesimista en el futuro inmediato de Venezuela? Sí, en el futuro inmediato yo soy pesimista porque el venezolano, desafortunadamente, en mi opinión, es un terreno fácil para esa emoción rápida, busca la emoción rápida, la solución rápida a los problemas, a los conflictos, a pesar de que tenemos 18 años en lo que en mi opinión es una tragedia. Y esa búsqueda de esa solución, entre comillas, rápida en términos humanos, no en términos sociales, que sería mucho más rápido todavía, es lo que me hace ser pesimista en este momento. Pero entonces la estrategia, como conversamos en el corte, ¿es una estrategia de la salida de esto es emocional o es una estrategia política? A mí siempre me llamó la atención Winston Churchill desde todo punto de vista, porque él lo que ofrecía era sangre, sudor y lágrimas. De alguna manera el pueblo venezolano tiene que entender que para salir de un sistema de esta naturaleza, de este talante, no se va a poder hacer ni con un Mesías ni con una situación puntual, sino con una planificación estratégica sumamente detallada, sumamente pormenorizada y que incluya elementos, digamos, no tradicionales en la forma de entender. No hay soluciones mágicas. No hay soluciones, ni tampoco hay Mesías. No hay una persona que encabezando una gesta libertadora nos saque de esta situación de opresión. Doctor Reni, ¿usted es optimista o pesimista? Absolutamente optimista. Absolutamente optimista, si bien es cierto, comparto con el doctor la necesidad de una estrategia. El ser humano está dotado de curiosidad, está dotado de empuje, tú lo ves desde el niño, casi que hasta el anciano. Es un impulso biológico el cambio. Se ha producido más información en los últimos 30 años que en los anteriores 3000. De manera que nosotros estamos enfrentando un mundo absolutamente distinto, no solo por el tema de las redes sociales. En Venezuela tenemos como edad promedio 26 años, antes era 38, 40. Es decir, no es tan fácil manejar a un conglomerado de personas cuya edad promedio es 26 años. Disculpe, pero cada vez que ocurre un evento político que es un revés para la oposición, o sea, que frustra una posibilidad de cambio, una parte de esa juventud que usted menciona se va al país. Sí, no es una manera de rendirse, decir ya no se puede más. Yo lo veo de esta forma. Lou Marinov, aquel autor de Más Platón y Menos Prozac, Pregúntale a Platón y el ABC de la felicidad, decía que tenías que verlo como un espectro. Tienes izquierda radical, derecha liberal, tienes una izquierda moderada, tienes una derecha moderada y en el medio tienes los niní, que no le importa nada, él no lo llama niní, los indiferentes, y tienes los integristas. Los integristas tienen un abanico. Lo que pasa es que nosotros, lo decía ahorita el doctor, tenemos la visión de blanco-negro, alto-bajo, y no funciona de esa manera. Tú estás en el mar y tú ves la ola que viene aquí, pero por debajo está la resaca. Quiero poner brevemente dos metáforas de lo que yo creo que está ocurriendo. Cuando tú ves el niño que a los 12 meses aproximadamente quiere intentar caminar, se cae 50, 100 veces o 200. La lógica podría indicar que como ha fallado 100 veces, debería fallar la vez número 101. Pero eso no es lo que ocurre, porque su cerebro está asimilando, está procesando, está desarrollando el sistema de equilibrio. Por lo tanto, el niño lo que hace es aprender a caminar, aunque la estadística debería ser fatal. Tengo una segunda metáfora. Perdón, la sociedad venezolana sería ese niño. Absolutamente. En un proceso de aprendizaje, golpe a golpe, hasta que finalmente dé con él. Absolutamente. Lo que pasa es que tú puedes hacer el análisis desde los líderes o puedes hacer el análisis desde la población. Son dos análisis distintos. Aquí tienes que meter el elemento psicológico, el elemento cultural, que también los tienen los políticos, pero el político tiene una naturaleza distinta. Tiene una habilidad muy grande para negociar y para hacer cosas que para el pueblo, el público, son inesperados. Voy a la metáfora, la segunda. Tú ves a una mujer que está dando a luz, que está pariendo, y me permiten el coloquialismo, y tú puedes creer que si la escuchas gritar que algo horrible está pasando. Pero eso no es lo que está pasando. Lo que está pasando es algo genial. Está pariendo una nueva vida. Ahora, tenemos 18 años en este proceso. Es una agonía muy larga. Pues muy de bien. deterioro permanente del país. Es decir, ¿cómo uno le puede decir a los padres de un muchacho que decidieron sacarlo del país después del 30 de julio, la fecha que sea, porque consideran que aquí no hay futuro y que él tiene que iniciar su vida en otra parte, y se ocurre ese desprendimiento emocional de los padres con los, o sea, de familias que saben que no van a poder ver crecer a sus nietos? Bueno, ¿Cómo es lo que explica que hay que hacer porque se puede ser optimista en la Venezuela actual? Pero esa es una decisión, es la dialéctica del determinismo y el albedrío. Es una decisión que la persona toma. Hay gente que puede ir si no se va, hay gente que se va, hay gente que se queda. Algunos tienen más esperanza o no. El tema de desesperanza significa que de tanto intentarlo, la persona dejó de intentarlo. Ese fue un concepto probado en la psicología positiva por Seligman, probado con perros y luego se extendió a lo humano. Es como la rana sancochada.
pero yo no soy tú, tú no eres yo, nosotros dos no somos iguales a ti. El tema es que nosotros estamos empeñados en generalizar y no entendemos que Venezuela es una pizza 4 sabores. Bueno, se supone que yo tengo que promover el debate de ustedes, pero yo voy a ver una coincidencia entre los dos planteamientos, porque el planteamiento que usted formula de intentar, el fracaso consistiría en rendirse, en no seguirlo intentando. Eso es correcto. Y lo que Churchill le propuso a los británicos es que nunca nos vamos a rendir. Sí, exacto. Eso no es el mensaje que la oposición debería enviarle es al el mensaje, electorado. pero también hay que hacer un cambio o algunos cambios en plural de estrategias. Por ejemplo, el concepto de unidad desde el punto de vista politológico es un concepto, digamos, extremadamente abstracto. La oposición quizás debería buscar comenzar a usar el concepto de coalición. ¿Cómo se come Eso eso? Bueno, eso se compra así, entender que somos diferentes, que queremos cosas diferentes, que tenemos aspiraciones y expectativas de poder, pero que tenemos que juntarnos bajo el concepto de la coalición y no de la unificación de cosas. Eso tiende a ser mucho más poderoso como concepto. Y en segundo lugar, y es a lo que yo me quiero referir, que por dónde vienen mis esperanzas, porque usted me hablaba y me preguntaba sobre mis esperanzas de corto plazo. Ciertamente, de corto plazo quizás no soy muy optimista. ¿Qué es lo que pasa con la parte económica? Yo creo que es hacia ahí donde se tiene que recentrar todo el discurso de la dirigencia, porque la economía es lo real de la política. ¿Qué significa esto? Esto significa, primero, que el venezolano tiene un ingenio para sobrevivir absolutamente extraordinario y conocido en el mundo entero. Ese ingenio está haciendo una serie de cambios en el sistema para poder sobrevivir, para establecer otros lapsos donde hay una conversión del inmediatismo al concepto de supervivencia. Disculpe, que lo interrumpa. Entonces, si yo soy coordinador de la Mesa de la Unidad Democrática y doctor Barnaghi lo invito a que nos asesore, en principio usted nos diría, cambiemos nuestro concepto de unidad por coalición y en segundo punto, vamos a redirigir nuestro discurso. En vez de estar hablando del tema político, vamos a sacar a Maduro todos los días, vámonos al punto del gobierno que es la gestión económica. Lo que puede realmente poner al gobierno contra la pared no es que le digan que es autoritario, es el tema del hambre, de la escasez, de las falencias. De lo cual no está hablando la oposición. De lo cual no está hablando. ¿Por qué? Porque en realidad el tema político tiende a ser mucho más apasionante, pero es de alguna manera una combinación convexa. No se puede estar medio embarazado. En cambio, en economía las cosas son distintas. ¿Son o no son? En economía uno puede buscar caminos, en política son o no son. Si nosotros nos vamos a enfrascar en que si debemos o no debemos ir a elecciones, como son puntos valorativos, son puntos de honor, es muy difícil que nosotros podamos concluir un resultado que vaya más allá. Los planes económicos son totalmente distintos. Los planes económicos obligan a toda la sociedad a moverse en una dirección y al gobierno a responder. Como ustedes comprenderán, esta oportunidad de tenerlos aquí juntos debatiendo va a costar que se repita, ¿no? Van a pasar varios programas para volverlo a invitar nuevamente, así que tenemos que exprimirlo lo máximo posible. Un tema que quería plantearles es la diáspora venezolana. Uno siente que el venezolano que emigra se va físicamente, pero no se logra desvincular emocionalmente del país. ¿Es correcto esta afirmación y eso a qué se debe de ser así? Sí, esencialmente podríamos entender que es un pueblo que tiene grandes nexos emocionales. Hace muchos años en Venezuela y en varios países, 53 países, se hizo un estudio que tuvo como final el informe McClellan. McClellan decía que entre poder, afiliación, o sea, relaciones y logro, Venezuela estaba entre los 5 últimos países orientados al logro, entre los 5 países primero orientados al poder. O sea que desde hace ya 40, 50 años este es un país orientado al poder, pero su segunda motivación es la afiliación. Nosotros creemos en el afecto, creemos en el contacto emocional y además, desde el punto de vista neurocientífico, la compañía reduce el miedo. Cuando una persona está junto a otra persona, así sea simbólicamente, así sea a través de internet, su grado de estrés, además probado, midiendo las hormonas del estrés, se reduce en un alto porcentaje. Por eso que en la marcha la gente hace cosas que no haría si está sola. Absolutamente. Es un viejo concepto de la psicología social que tiene que ver con la forma como las personas actúan estando solas y cómo actúan Me estando comentaban en ustedes dos que son hijos de inmigrantes. Si ustedes comparan la inmigración de sus padres con la inmigración de los venezolanos actualmente, ¿qué diferencias encontrarían? Pues quizás más bien encontraría similitudes, porque en el caso de mi padre, un polaco que vino
huyendo de la guerra y muchas personas que se van desde la perspectiva de la desesperanza, creyendo que ya no hay mucho que hacer acá, habría más bien una similitud. Venezuela se ha convertido en un entorno violento y lamentablemente hay que enfrentarlo, hay que cambiarlo y apuntar hacia 4 grandes metas: paz, libertad, justicia y prosperidad. Excelente. ¿Usted cómo Bueno, lo ve? a mí me encanta poder disentir. En el caso de mis padres fueron sobrevivientes del Holocausto, sobrevivieron al régimen nazi, pero con lo que no pudieron convivir fue con el comunismo. Mis padres escapan de Hungría, salen de Hungría en el año 1958, después de la Revolución Húngara, cuando esta fracasa. Ellos vinieron a este país dejando atrás su pasado, dejando atrás toda la familia que fue asesinada en el nazismo, y vieron en Venezuela la posibilidad de estar en un país donde se podía besar el suelo todos los días, no solo cuando se llegaba. Mis padres además querían poder ser judíos, que no los señalaran por eso. Querían ser libres, querían vivir una vida modesta, una vida tranquila, una vida sensata. Ellos consiguieron eso en esa Venezuela. O sea, que ellos sí rompieron con la Hungría de la... Ahí estoy, ahí. Yo recuerdo eso mucho con mis padres, ya los dos fallecidos. Para ellos Hungría era para mi mamá un recuerdo con alguna nostalgia. Para mi papá sí fue un país que mi papá salió con un muy profundo resentimiento de Hungría. ¿Y usted cree que los venezolanos que se van con ese Ahí resentimiento? está. Yo creo que la gran diferencia y lo que nos va a reconstruir a nosotros como nación tiene mucho que ver la incapacidad que tiene el venezolano de desvincularse de esta tierra maravillosa. Este sigue siendo el mejor país del mundo, pero quizás con los peores gobernantes del mundo. Lamentablemente. Y lamentablemente además el tiempo se nos está agotando, pero hay un tema que no quiero dejar que se nos escape, que es el tema de los presos políticos. O sea, todo este tema emocional en torno a los presos políticos, que muchas personas tienen el miedo que se conviertan en los grandes olvidados de este conflicto. ¿Cómo maneja una sociedad el hecho que tiene parte de su población privada totalmente de libertad y de los más mínimos derechos humanos? Sí, para mí es una pregunta difícil, puesto que mi visión es básicamente psicosocial y humana, y no quisiera establecer una opinión a fondo sobre ese tema para no entrar directamente en un campo que no es de mi dominio. Pero ¿usted cree que cuando, por ejemplo, uno está sobre Plaza Venezuela y sabe que ahí a varios metros debajo de tierra hay unos muchachos que tienen hasta 3 años en lo que llamamos la tumba, y uno sabe que ellos están ahí mientras la vida continúa a uno, ¿eso afecta a la sociedad? Absolutamente, afecta a la sociedad, y la pregunta es si dentro del marco jurídico se está haciendo lo correcto o no. Si no se está haciendo lo correcto, obviamente que nosotros necesitamos discutir sobre eso, revelarnos sobre eso y hacer propuestas para tener una sociedad que sea más humana, regida por el gran contrato social que es la ley. ¿Su criterio, doctor Nagui? Yo creo que hay 2 tipos de presos políticos. Yo creo que usted se refiere a los presos que están o tras las rejas, o en un régimen de presentación, o tienen casa por cárcel. Yo creo que hay otro tipo de presos políticos, que somos 30 millones de venezolanos, que estamos detrás de las rejas, que nos impone un sistema que no nos permite ser libres. En ese sentido, también yo pienso que desafortunadamente el inmediatismo del venezolano hace que este primer grupo de presos políticos solo sean objeto de interés de sus vínculos más cercanos, es decir, de un conjunto de demócratas, de sus familiares, de las organizaciones no gubernamentales que velan por los presos, pero el tema del preso político no está en el discurso cotidiano y diario de una madre que tiene 3 hijos, que tiene que buscarles alimento, que tiene que buscarles medicina y que ni siquiera tiene el dinero suficiente para poder completar lo mínimo que necesitan sus hijos para vivir. Se nos acabó el tiempo en 2 segundos, doctor. Entre la esperanza y la desesperanza, ¿por qué ha puesto usted en Venezuela? Apuesto absolutamente por la esperanza, y creo que por encima de los liderazgos políticos hay grupos de personas que tienen la posibilidad de reencontrarse. No todo lo podemos ver desde la perspectiva solo de los líderes. Objetivamente. Sí, absolutamente. Entre la esperanza y la desesperanza para Venezuela, doctor. Cierro con Hannah Arendt, la esperanza está en lo inesperado. No agregamos más. Excelente. Nos espera lo inesperado. Gracias, amigo, por habernos acompañado aquí en Área Reservada TV. Nos volvemos a ver en una próxima edición.